El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa, y es un placer compartir con ustedes, amigos y amigas, este espacio educativo. La integración regional y la identidad caribeña es un estudio que explora las relaciones políticas y económicas de los países del Caribe y de lo que hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a todos los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial TV para conversar sobre este estudio de integración regional e identidad caribeña. Se encuentra con nosotros el doctor Ángel Viera Tirado. El doctor Ángel Viera Tirado es catedrático del programa de Ciencias Políticas dentro del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy buenas, María Ludín, me encuentro muy bien y saludos también a todos los televidentes. ¿Cómo surge este tema de estudio? Pues este tema básicamente surge de unas preocupaciones académicas que yo tenía respecto al surgimiento de acuerdos regionales, sobre todo a partir de la década del 90. Debemos recordar que en la década del 90 ocurren unos acontecimientos muy dramáticos, incluyendo el fin de la Guerra Fría, incluyendo también el surgimiento de la Unión Europea, que básicamente constituye el primer acuerdo importante, la primera organización que surge previamente de acuerdos económicos primero y luego pasan a ser paulatinamente políticos, aumentando inclusive el grado de integración en distintas áreas. Así es que se da una proliferación de acuerdos en distintas partes del planeta, en Asia, en el continente americano, en el Caribe también, América Latina, y esto pues está definiendo todo un nuevo mundo que también se puede ubicar dentro del contexto amplio de la globalización. ¿Y qué impacto tienen esos acuerdos regionales en nuestro contexto caribeño? Antes de estos acuerdos, ¿cada uno de los países del Caribe estaba por su lado o realmente pues esto les ayuda? Lo que prevalecía hasta ese momento era básicamente el concepto de los acuerdos bilaterales, que esencialmente un país siguiendo su estricto interés nacional, que puede definirse política o económicamente, ¿verdad?, entre otras áreas, sencillamente negociaban con otros países uno a uno, básicamente en forma bilateral. Obviamente sí hubo en el Caribe unos intentos previos de articular organizaciones como por ejemplo la Comunidad Caribeña, que ya venía desde el principio de la década del 70, inclusive un intento de una federación caribeña que surge en la década del 60. Así es que dentro de este nuevo contexto internacional que surge ya para los años 90, los países caribeños entienden que como una estrategia de sobrevivencia frente a estos grandes bloques regionales, también tienen que organizarse. Sin embargo, en el Caribe, y eso es importante puntualizarlo, se dan unas circunstancias muy peculiares. Los países caribeños, contrario por ejemplo a los países europeos o a los países más poderosos en Asia y en el continente americano, siempre se han visto en una situación de vulnerabilidad por su propia historia, por su circunstancia geográfica, que obviamente los ha hecho más vulnerables o penetrables, ¿verdad?, frente a circunstancias de su entorno exterior. Así es que básicamente los acuerdos regionales se dan en el Caribe, no solamente entre los propios países caribeños, sino que se dan también en relación a sus expotencias coloniales. En el caso de Europa, obviamente hay que mencionar a Gran Bretaña, Francia, Holanda, España en menor grado y obviamente la importante relación con los Estados Unidos. Así es que en el caso del Caribe básicamente tenemos un cuadro que se complica no solamente por los intentos que hacen los países caribeños de organizarse entre sí y de forma muy limitada de hecho, sino también con esas relaciones tan importantes que definen, se constituyen las carreteras alrededor del cual transitan los intentos de organizarse regionalmente. ¿Y cómo entra
Puerto Rico en estos acuerdos? Porque cada uno de estos países caribeños tiene una realidad política singular y también es el caso de nosotros en Puerto Rico. Claro, ciertamente en el caso de Puerto Rico, evidentemente tenemos una circunstancia muy particular. Puerto Rico no es un país soberano como lo son muchos de estos países caribeños que en virtud del ejercicio de su soberanía pueden optar por organizarse, pueden optar por ejercer sus facultades de negociar, de entrar en relaciones con otros. Así es que en el caso de Puerto Rico vemos que ha habido más bien un rol secundario en virtud de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Tenemos que recordar que esto viene ya desde la década del 50, cuando, bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, empiezan algunos intentos de relacionarse con otros países caribeños en el ejercicio de la autonomía. Así es que esto llega hasta la década de los 80 con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, donde Puerto Rico pues, ejerce un rol también en virtud de los intereses de los Estados Unidos al organizarse básicamente siguiendo los parámetros de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, pero esto de una manera más secundaria. En términos políticos hay diferencias, igualmente hay diferencias en términos sociales en los países caribeños. ¿Nos puede dar un marco general sobre esas diferencias? Claro, hay importantes diferencias en términos de geografía, tamaño, diferencias en términos económicos, diferencias sociales, hay contrastes también lingüísticos, étnicos, así es que estamos básicamente ante un mosaico, ¿verdad?, de distintas realidades. Básicamente, si vemos las islas más pequeñas, ¿verdad?, a las cuales muchos turistas puertorriqueños viajan en los cruceros, evidentemente hay pues toda una composición poblacional diferente a la que vemos en los países de las Antillas mayores, y obviamente hay también unas diferencias significativas en términos de la población, de la educación de la población, en términos de los recursos que tienen para competir económicamente, no solamente en el entorno caribeño, sino a nivel mundial, global. Y básicamente, pues, todo esto hace muy compleja, ¿verdad?, la realidad caribeña, y cualquier intento de organizar esquemas de integración regional tiene que tomar en cuenta toda esta multiplicidad de diferencias que podemos encontrar. Unos países más pobres, otros países más ricos. Tenemos en la región caribeña el país más pobre de la región, que es Haití, pero sin embargo tenemos también uno de los países más prósperos, que es Barbados. Así es que obviamente pues esto da un cuadro, ¿verdad?, bastante complejo y multiforme de la región caribeña. Profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar más en detalle del impacto de estos acuerdos y les vamos a explicar qué alcance tienen los mismos. Así que no se retiren, por favor. De regreso a Foro Colegial, hoy estamos compartiendo con el doctor Ángel Viera, él es catedrático del programa de Ciencias Políticas dentro del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez. Estamos hablando sobre el tema de la integración regional y la identidad caribeña, esto en contexto, según nos explicaba el profesor, de unos acuerdos que se llevaron a cabo en la década de los 90, y estamos discutiendo qué impacto tienen esos acuerdos, tanto a nivel económico, social y político en los países de la región caribeña. Y antes de irnos a la pausa, profesor, le preguntaba qué tipo de impacto tiene esto hoy en día, ya años después de que se lleven a cabo estos acuerdos. Pues para los caribeños, básicamente la regionalización, ¿verdad?, el intento de organizarse como región propiamente dicha, sigue siendo un proyecto por construir, sobre todo en el marco de una potencial identidad caribeña que está todavía en forjación. Esencialmente, desde lo que los países caribeños se independizaron para principios de la década del 60 y todavía en la década del 70, se ha estado plasmando un intento de lograr
una identidad caribeña que a su vez se vea reflejada en estos acuerdos. Así es que esa ha sido una aspiración de los líderes caribeños, de hecho, desde básicamente el siglo XIX, XX, y los países del Caribe inglés han estado más adelantados en tratar de construir estos acuerdos regionales. Sin embargo, obviamente por lo que explicábamos, ¿verdad?, en el segmento anterior, en términos de las complicadas, los complicados enlaces que existen con potencias fuera de la región, básicamente los intentos de construir una identidad caribeña que a su vez se vea reflejada en estos acuerdos regionales se complica bastante. Hasta ahora los esfuerzos pues han sido básicamente no de la entera satisfacción del liderato caribeño, que quisiera ver un papel más relevante, más pertinente del Caribe como región en asuntos internacionales, y básicamente el último intento de plasmar una agenda más ambiciosa se vio en la Asociación de Estados del Caribe, que se construyó ya básicamente cerca del inicio del siglo XXI, y que pretendía esta Asociación de Estados del Caribe abarcar a todos los países caribeños, no importa su sistema político, su sistema económico, e inclusive todavía hay países caribeños que obviamente son provincias o son básicamente territorios de potencias ajenas a la región. Si es que la asociación pretendía abarcar toda esta realidad, pero obviamente es sumamente complejo tratar de articular una iniciativa caribeña a partir de estas grandes diferencias. Así es que yo lo que estoy viendo es una tendencia básicamente a organizarse en términos de agrupaciones más pequeñas y que sean posiblemente más ágiles. Profesor, quisiera preguntarle, en otros países que han llegado a acuerdos fuera del contexto caribeño, ¿han logrado crear esta identidad regional que se quiere crear en el Caribe y que usted denomina como identidad caribeña? Quizás el caso más exitoso obviamente sea el de la Unión Europea, que luego de la Segunda Guerra Mundial, aquella experiencia tan traumática para los países europeos, lograron poco a poco, paulatinamente, a través de los años, construir primero mediante acuerdos económicos, luego con una comunidad más amplia y finalmente a principios de los 90 con una unión, construir finalmente una entidad pues más relevante. Así es que quizás ese sea el caso más exitoso que hayamos visto hasta ahora. En el caso de Asia, por ejemplo, se ha intentado también diseñar acuerdos regionales, pero quizás el éxito ha sido más moderado. Y en el resto del continente americano tenemos los casos de Mercosur, por ejemplo, que quizás va camino a ser una entidad pues más exitosa. Profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar conversando sobre este tema de la integración regional y la identidad caribeña. No se retiren, por favor.